años, en momentos de pesar, de angustia, y también en momentos de alegría y de esperanza. Hoy retornamos a este sitio muy cerca de la escultura del presidente Allende para testimoniar una vez más los sentimientos de afecto y de solidaridad que caracterizan este tránsito de 40 años inscritos en la memoria de aquella felonía, la felonía cometida por el imperio norteamericano conjuntamente con la oligarquía chilena y con las Fuerzas Armadas de ese país. Eso, desde mi punto de vista, fue el huevo de la serpiente que sembró el imperio en la región y que desató la onda de represión a lo largo de América Latina, que se expresó a través del Plan Cóndor, que llevó la muerte a Argentina, a Brasil, a Uruguay, desde luego que a Chile, y golpeó a otros países de América Latina. Lo ocurrido en Chile hace 40 años fue premonitorio para la región, no cabe la menor duda. Y nosotros vivimos esa misma experiencia, o la hemos vivido y la seguimos viviendo en el desarrollo del proceso bolivariano en Venezuela. Cuando escuchaba una vez más el discurso extraordinario del presidente Allende, en momentos en que la moneda era bombardeada, cuando el tranquilo metal de su voz, como él mismo decía, lo escuchamos otra vez, debo decir que ese tranquilo metal se sigue escuchando a lo largo de toda la América Latina. Y precisamente las calles de Santiago de Chile, como decía el poeta, amanecieron con olor a plomo. La reacción popular, el recuerdo, ha movido a las multitudes para expresar una vez más la solidaridad con el mandatario que falleció hace 40 años. Y es bueno decir que esa experiencia la vivimos también en Venezuela. La hemos vivido de manera abierta y flagrante, como ocurrió, por ejemplo, el 11 de abril del 2002. Ese fue un ensayo similar montado bajo las mismas condiciones y características, que entró a la conciencia de sectores de la Fuerza Armada y que se ubicó también en grupos sociales perfectamente definidos. Pero la manera como concluyó esa aventura en Venezuela hace precisamente más de 12 años no ha cesado para nosotros. Es una experiencia que sigue latente entre nosotros. El formato chileno se repite sistemáticamente, bien de manera abierta o bien de manera subterránea. Y aquí en Venezuela, después del fracaso del 11 de abril, los mismos factores sociales, políticos e imperiales que fueron determinantes en esa fecha, mantienen su actividad. Y hoy en día, a través del desabastecimiento, a través de los atentados terroristas, a través de las acciones que libra la derecha venezolana, junto con el Departamento de Estado y con los intereses norteamericanos, hacen que la actitud del pueblo venezolano tiene que ser una permanente alerta para desatar una respuesta oportuna ante esos hechos. Es bueno decir, por ejemplo, que la conspiración está en marcha. Y es importante decirlo justamente a 40 años del zarpazo ocurrido en Santiago de Chile. El fascismo internacional pretende una vez más golpear la experiencia venezolana. Y hoy en día tenemos que estar dispuestos
a rechazarla en forma contundente, terminante, a aplastar definitivamente ese peligro y ese riesgo. Ellos creen que porque desapareció el líder histórico, el estratega fundamental de la revolución bolivariana, el presidente Chávez, tienen abiertas las puertas para la conjura. Y no es así. Nicolás Maduro representa a Chávez y representa al pueblo venezolano. Y que no se equivoquen, porque de la presidencia de la República de Maduro vendrá la respuesta oportuna en el momento en que sea necesario. Es bueno decir que justamente como ya lo señalaba el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, existe una conexión histórica entre el proyecto de la Unidad Popular en Chile y el proyecto venezolano. Y además de la conexión de esos proyectos, existe la vinculación de esas dos personalidades, Salvador Allende y Hugo Chávez. Cuando uno escucha el discurso final de Allende, la tranquilidad con que se expresa, la manera certera como utiliza las palabras, la manera como da respuesta a la situación, como orienta al pueblo, ya al borde de la muerte, uno tiene que pensar que el presidente Chávez tenía las mismas características. A los compañeros del gobierno y a mí personalmente me correspondió en muchas oportunidades verificar ese temple del presidente Chávez, esa dignidad con que asumía los conflictos, la serenidad con que actuaba, el coraje que ponía, la voluntad para desafiar el peligro, y en todo momento se impuso y por eso derrotó a los conspiradores el 12 de abril del 2002. Y por eso pudo llevar adelante con éxito este proceso revolucionario, que no se ve afectado por su muerte, porque afortunadamente el presidente Chávez dejó un legado, dejó una herencia, dejó una generación que asumió su mensaje y que ha tenido capacidad para conducir el país luego de que se produjo su deceso.